Doctor Vera, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días, Rodolfo. Un gusto de saludarte. Gracias por la oportunidad. Está confirmado, por favor, doctor, que hay algunos, lamentablemente, algunos docentes, algunos maestros, profesores en Loreto infectados en colegios donde se han abierto las escuelas presencialmente. Bien, gracias por la pregunta. Nosotros hasta el momento efectivamente tenemos 2.933 instituciones educativas que ya han retornado a la semipresencialidad en 14 regiones. Una de ellas es Loreto, que es donde más instituciones educativas han reabierto, más de 1.000 en Loreto. Y efectivamente ya la UGEL ha reportado a la Dirección Regional de Educación y a las autoridades de salud que se han identificado 12 casos de docentes que habían estado desarrollando labores semipresenciales, pero que se habrían contagiado de manera comunitaria. Ha estado habiendo un cierto desplazamiento de la comunidad de las Amazonas en la provincia de Maynas. ¿De cuántos docentes estamos hablando? 12 docentes. Correcto. 12 docentes que ni bien se identificó esto en el centro de salud, la directora de la institución educativa reportó el caso a la UGEL, tal cual lo establecen los protocolos, y se tomó la decisión de suspender las labores semipresenciales en estas instituciones educativas. Han retornado los estudiantes a la educación remota, a distancia. Los docentes y los estudiantes están monitoreados, están en cuarentena en este momento, como lo establecen los protocolos, y se va a evaluar cómo está la situación para poder, cuando todo esto pase, volver a la semipresencialidad. Doctor Vera, me hace acordar el año pasado, 2020, en España, en Madrid, para ser más precisos, cuando se producían, ya habían clases presenciales, lógicamente, finales del 2020, cuando se producían este tipo de situaciones, aislaban a los que habían resultado infectados, cerraban los salones, de repente también el colegio, pero no significaba pues un pánico. Las clases continuaban en otros centros educativos y terminado el aislamiento se reabrían las aulas o las instituciones educativas. Sí, el protocolo es similar, como señalaba. Ni bien se identifican estos casos, la escuela, los docentes y los estudiantes que hayan estado en contacto con los docentes pasan a cuarentena. Esto ya ha ocurrido, el centro de salud está monitoreándolos, hay un informe de la UGEL y del centro de salud en ese sentido. El protocolo establece que cuando ocurre ello, los estudiantes vuelven a las labores a distancia, de manera remota, y ni bien pase la cuarentena, se evalúan cómo están los indicadores, si la institución continúa habilitada y se retorna a la semipresencialidad. Esto ya ocurrió en Arequipa, por ejemplo, en la UGEL La Unión y en la UGEL Castilla se identificaron también un incremento de contagios en la comunidad y por precaución se tomó la decisión de suspender las labores semipresenciales, se retornó a la distancia y luego de 2 semanas aproximadamente han retornado nuevamente a la semipresencialidad. Muy bien, doctor Vera. Dinámico. Doctor Vera, me está pidiendo una brevísima pausa y luego continuamos, por favor. Por supuesto. Regresamos. Nueva app de Derrama Magisterial. Maestro y maestra, realiza tus consultas y operaciones en la palma de tu mano. Con el nuevo app Derrama Magisterial podrás realizar tus operaciones en todo momento y desde cualquier lugar. Solicita un crédito, consulta el estado de tu cuenta individual, accede al estado de tus créditos, actualiza tus datos, accede al servicio de asesoría legal gratuita. Ubica nuestras oficinas a nivel nacional. Descárgalo hoy mismo en tu Play Store. Derrama Magisterial, seguridad social para el maestro.
Muy bien, seguimos aquí en UCI, un canal inteligente, esto es Pulso Informativo, estamos conversando con el doctor José Carlos Vera Cubas, director general de Gestión Descentralizada del Ministerio de Educación. Doctor Vera, el director de Educación del Banco Mundial, el señor Jaime Saavedra, decía con referencia al Perú que las clases presenciales escolares debían haberse iniciado ayer. O sea que debiéramos ser más audaces, entiendo yo, en la reanudación de clases en el país. Pero por otro lado, entrevistaba yo a Alex Paredes, el vocero principal de la bancada de Perú Libre, el partido de gobierno, y el doctor Paredes decía, las clases no se van a reiniciar hasta que haya seguridad y todos los docentes y también, ¿por qué no?, los alumnos vacunados. ¿A cuál de ellos asume usted que hay que hacerle más caso, si cabe el término, o por lo menos evaluar una situación a partir de lo que dicen ellos? Sí, ambas opiniones y todas las opiniones y propuestas de los expertos, los representantes de los movimientos políticos, asociaciones, son válidas y las estamos escuchando. El diseño y el plan propuesto por el Ministerio de Educación, el ministro Cuenca lo ha señalado desde que asumió la gestión, ha sido plantear un retorno seguro, en principio, gradual, flexible y voluntario. Ello implica que efectivamente estamos teniendo un proceso de retorno progresivo. En abril iniciamos el retorno con 14 escuelas en las comunidades rurales de Arequipa. Hoy tenemos casi 3.000 escuelas abiertas en 14 regiones con 120.000 estudiantes y 8.200 docentes que ya realizan labores semipresenciales. Y hace 2 semanas... ¿En las ciudades se han reanudado ya? Justo a eso iba. Hace 2 semanas hemos ya iniciado la tercera fase del retorno, que implica habilitar instituciones educativas en ámbitos urbanos. Tenemos 2.182 instituciones educativas de ámbitos urbanos que ya estarían habilitadas para retornar. Es decir, si cumplen las condiciones de bioseguridad en sus escuelas y si hay acuerdo con la comunidad, en agosto, que se reanudan las clases, podríamos ya tener experiencias de retorno en ámbitos urbanos. Todavía no, hay que decirlo, en Lima Metropolitana y en Callao, pero estamos evaluando también alguna adecuación o flexibilización en los indicadores epidemiológicos para que Lima Metropolitana y Callao pueda también empezar con un proceso de reapertura. Ello implica que el segundo semestre, el incremento de escuelas que ya estén realizando semipresencialidad o presencialidad va a incrementarse significativamente. Claro, yo le escuchaba al ministro Cuenca el otro día decir que en el caso de Lima había un 12% de colegios públicos con problemas de agua y desagüe. Y lógicamente todo el mundo dice, allí no se pueden reanudar las clases con protocolos y todo, pero sin agua y desagüe, por favor, ¿qué protocolo se va a desarrollar? Pero yo decía al mismo tiempo, pero el 88% de colegios, ¿por qué no somos, doctor, un poquito más audaces, digo yo, considerando lo que dijo Jaime Saavedra, para la reanudación de las clases? ¿O hay cierto temor? Yo creo que el tema no va tanto por ser audaces o no, sino por plantear con responsabilidad un proceso que cumpla todas las condiciones de seguridad. Los indicadores que habilitan la apertura de las escuelas no las define el Ministerio de Educación, las define el Ministerio de Salud, en tanto ente rector del sistema de salud pública. Y esos son los indicadores que hasta el momento están habilitando a las escuelas. Estamos coordinando con el MINSA para ver cómo, como decía, se adecuan algunos procesos para Lima Metropolitana. Sobre los temas que planteabas, somos plenamente conscientes de las brechas de acceso a servicios, de conectividad que históricamente se han mantenido, pero en Lima Metropolitana hemos realizado un proceso de trabajo coordinado con CEDAPAL y se han podido ya implementar acceso a fuentes de agua directa e implementación de lavamanos en hasta el momento más de 150 locales educativos en Lima que tenían este problema y que ya se ha resuelto ese punto. Y a nivel nacional, el PRONIET ha transferido recursos a los directores
de 15.000 locales escolares que tenían problemas de acceso a agua, para que mientras se resuelva el problema directo de acceso a la fuente, se instalen e implementen lavamanos portátiles, ¿no?, que hemos visto en distintas comunidades en las visitas que hemos hecho. Entonces, si bien vamos avanzando en cerrar las brechas de acceso a servicio, para cumplir los protocolos que demanda la emergencia, se han transferido recursos para implementar estos lavamanos, para mejorar servicios sanitarios, ¿no? Entonces vamos avanzando en ese sentido también. Última pregunta para no molestarlo más. El doctor Jaime Saavedra, exministro de Educación, director de Educación del Banco Mundial, ha dicho, salvo que yo lo haya escuchado mal, ha dicho que está científicamente comprobado en el mundo que los colegios no son focos de infección. ¿Qué le parece eso a usted? Bueno, Jaime Saavedra es una voz autorizada. Yo he trabajado con él aquí también en el ministerio y estamos siempre en contacto y en coordinación con sus opiniones y sus recomendaciones. Lo que efectivamente demuestra la evidencia es que los colegios pueden ser espacios controlados, donde además el nivel de incidencia de contagio entre estudiantes y menores es de menor incidencia. Ese elemento está siendo tomado en cuenta efectivamente para estas adecuaciones a la norma que nos va a permitir habilitar más escuelas en Lima Metropolitana, yendo de la mano además con el avance del proceso de vacunación docente. Hemos iniciado ya la vacunación de docentes rurales, tenemos alrededor de 80.000 docentes rurales que ya recibieron su primera dosis y cerca de 270.000 en total de docentes de nuestro país que han recibido su primera dosis. Entonces, avanzando en ese proceso, consideramos nuevamente que el segundo semestre vamos a tener una mayor incidencia de retorno semipresencial, tanto en ámbitos rurales como también en ámbitos urbanos. Una pregunta de IAPA que me hace la producción: ¿qué cantidad de estudiantes han pasado de colegios públicos a colegios privados o viceversa, y cuántos han abandonado los centros educativos? Ok, el año pasado, mediante nuestra plataforma virtual que se puso a disposición de la población, se trasladaron 120.000 estudiantes de colegios privados a colegios públicos. Este año hemos tenido también la plataforma abierta y la demanda ha sido un tanto menor, 10.000 estudiantes adicionales. En suma, podemos decir que 150.000 estudiantes han migrado de la escuela privada a la pública, y el Estado ha hecho un enorme esfuerzo para contratar más docentes, para habilitar más mobiliario, para que cuando ellos se retornen a la semipresencialidad puedan tener una vacante y continuar el servicio. En términos de deserción, se tenía que el año pasado aproximadamente 150.000 estudiantes abandonaron el servicio educativo. La buena noticia es que este año el 23% de ellos se han logrado matricular, los hemos logrado recuperar, y habían también 400.000 que estaban en riesgo de abandono, ¿no?, porque no se conectaban, porque el docente había perdido contacto con ellos. De esos 400.000, el 85% hemos verificado que se ha matriculado este año y que está retomando el contacto con sus docentes. Así que ha sido fuerte el impacto por la pandemia el año pasado en términos de interrupción, pero con estrategias territoriales, de la mano con las autoridades locales, estamos logrando recuperar a esos estudiantes al sistema, ¿no? Son datos de nuestro sistema estadístico que nos van mostrando cómo vamos en este esfuerzo de recuperar a los estudiantes al sistema educativo. Muy bien, doctor Vera, ha sido muy amable, muchas gracias, saludos. A usted, Rodolfo, un abrazo. Muy gentil, un abrazo.